En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Estamos ante ti, Espíritu Santo, reunidos en tu nombre. Tú que eres nuestro verdadero consejero, ven a nosotros, apóyanos, entra en nuestros corazones. Enséñanos el camino, muéstranos cómo alcanzar la meta. No permitas que perdamos el rumbo como personas débiles y pecadores. No permitas que la ignorancia nos lleve por falsos caminos. Concédenos el don del discernimiento, para que no dejemos que nuestras acciones se guíen por prejuicios y falsas consideraciones. Condúcenos a la unidad en ti, para que no nos desviemos del camino de la verdad y la justicia, sino que en nuestro peregrinaje terrenal nos esforcemos por alcanzar la vida eterna. Esto te lo pedimos a ti, que obras en todo tiempo y lugar, en comunión con el Padre y el Hijo, por los siglos de los siglos. Amén. Sentaos un instante. A mí me gusta empezar las reuniones por la hora de terminar. ¿Cuándo terminamos? Son ahora -5, -4 minutos, para que el demonio no se ría de la mentira. Faltan 4 minutos para las 8. Cuando me di lo que tuvierais previsto, a las 9. O sea, a las 9 menos 10 empezáis a toser y yo ya me doy cuenta, que me he alargado y yo lo que me quede lo resumo para que a las 9, si no he terminado, os levantáis y os vais directamente. Yo quisiera, lo primero, contaros cómo San Ignacio se entera de esto, porque dice, bueno, nosotros vamos a leer las reglas que él escribió, pero él cómo empieza a darse cuenta de que esto funciona así. Pues él tiene una experiencia de eso. Luego, vamos a ver qué es lo que hay que discernir, porque si son reglas para separar, para distinguir, qué es lo que hay que distinguir. Y después vamos a ir leyendo las reglas. Yo voy a decir un poco, porque no todas las reglas son uniformes, están como en 3 o 4 bloques. Vamos a ir viendo cada uno de esos bloques y las vamos a ir comentando una por una. Después, si a las -10 he conseguido terminar eso, dejamos un pequeño espacio por si alguien tiene alguna pregunta, que a veces uno no se da cuenta de que te has dejado un aspecto o de que ha quedado oscuro y la pregunta nos ayuda a poder iluminar ese rincón. San Ignacio no fue cristiano desde el principio. Bueno, cristianos sí, lo bautizaron, pero eso no quiere decir que él tuviera una vida de oración y tuviera una vida. Nosotros estamos, decía Julio, que estamos implicados en hacer la transformación de una pastoral de eventos, de cosas que ocurren, de pequeños productos religiosos que ofrecemos a quien está atraído por ellos, a una pastoral que provoque procesos. Que eso tiene un doble movimiento. Uno es que la parroquia tenga un proceso, que la parroquia avance en una determinada dirección. Hay parroquias que hacen lo mismo y unas veces viene más gente, otras veces viene menos gente. Entonces, yo tenía un compañero que hacía el plan pastoral del año que viene, era coger la agenda del año pasado y traspasar las fechas de una a otra. Dice, yo ya tengo el plan pastoral. El plan pastoral era un catálogo de actividades, era un calendario de actividades. ¿Es eso malo? Pues ¿cómo voy a decir yo que sea malo? Pero no vamos a ninguna parte. Pero también esa pastoral de procesos quiere que cada uno de nosotros realice su proceso, su camino, su recorrido, su itinerario en la presencia del Señor. Desde donde partimos, es decir, el camino de la salvación empieza exactamente en el lugar donde te encuentras. Pero sería muy triste que muriera donde estás. Es decir, ese camino de la salvación tiene que avanzar. Hay mucha gente que dice, este es que es de misa y este no es de misa. Y ya, como es o no es, el ser cristiano es una cosa que es un cajón donde te ponen. Y nosotros tenemos más la idea que el ser cristiano es un camino que tienes que recorrer. Tampoco nos lo hemos inventado nosotros. En los Hechos de los Apóstoles aparece que los cristianos eran discípulos de este camino, de este recorrido. Un recorrido que sale exactamente en el lugar donde está, pero llega hasta un momento de intimidad con Dios.
Y en ese camino tú te vas a encontrar peligros, te vas a encontrar dificultades y te vas a encontrar también cosas que te llaman la atención. Si a alguno os gusta San Juan de la Cruz, que tiene una visión complementaria a la que nos propone San Ignacio, cuando él habla de su recorrido dice: ni cogeré las flores, ni temeré las fieras, y pasaré fuertes y fronteras. Nos está diciendo que en ese camino hay cosas que nos atraen, hay cosas que nos dan miedo, pero ninguna de las dos cosas nos debe hacer salirnos del camino. Si tú puedes ir a Madrid y si en mitad pues ves, oye, pues que te vas, qué bueno, y te quedas allí a dormir, no llegas nunca. No quedas allí, no llegas nunca. Pero también hay cosas que nos provocan temor y que tampoco pueden hacer salirnos del camino. Es necesario que seamos capaces de vencer esos miedos para seguir avanzando e ir recorriendo etapas en este camino de intimidad con el Señor, en este camino que el Señor nos propone. Pues San Ignacio, su primer paso fue que una bala de cañón le partió una pierna. Así empezó el camino espiritual. Yo creo que el alfa es mucho más suave, por muy intenso que lo hayáis vivido. Pues su alfa es que él estaba defendiendo el castillo de Pamplona con las tropas de Castilla frente a los franceses y una bala de cañón le partió la pierna. En Guipúzcoa, que es de donde él es, existe lo que se llama el mayorazgo. El mayorazgo es que el hermano mayor se queda con todo, pero a cambio tiene obligación de sostener a sus hermanos, darles de comer. Pero el propietario de todo lo de la familia es el mayor. Entonces, él acaba en el castillo de su familia, en el castillo de Azpeitia, en Loyola, y pues en una habitación y al cuidado de su hermano. Como todos sabéis, al cuidado de su hermano significa que su cuñada era quien lo cuidaba. Punto y final. Su hermano haría lo que hiciera y su cuñada era muy beata, Y él pidió libros de caballería. Libros de caballería eran entonces como las series de Netflix de hoy. Era en lo que la gente ocupaba el tiempo sin necesidad de que aquello fuera muy intenso, simplemente estaba entretenido. Pero su cuñada, que como he dicho era muy beata, no tenía Netflix en la casa, no tenía libros de caballería. Tenía entre los libros, el único que le pareció que le podía gustar era una Vita Christi y una Flor Santorum. Traduzco, una vida de Cristo y unas florecillas de los santos, donde contaba historias de santos. Y dice, como no te apañes con esto, aquí tiene a un cortesano. Decimos a veces que era un soldado, pero bueno, era soldado por accidente. Él lo que quería era prosperar en la corte del rey. Y si para eso había que ir a la guerra, se va a la guerra. Y si para eso hay que ir de baile, se va de baile, a lo que sea, para subir en la corte. Pues tienes a un cortesano leyendo la vida de Cristo y quedando impactado y leyendo historias de santos. Como era muy fanfarrón, pues él decía, hombre, que San Francisco hizo eso, yo voy a hacer más. Y entonces, si San Francisco fue a Tierra Santa, yo voy a ir, pero descalzo. Y se le ocurrían todas las barbaridades y todas las cosas que contaba de los santos, él iba a hacer más. Pero claro, él había leído muchos libros de caballería y le venían a la memoria pues todas esas historias de la dama a la que iba a seducir. Él estaba medio noviete, bueno, más que novio, pretendía una que dice que no era ni condesa ni duquesa, más él solo puede ser princesa. Pues una de la corte que le gustaba y que él veía ahí otra manera de prosperar en la corte, casarse con la hija de un noble de los gordos de allí. Y como el hombre tenía palique, pues dice, aquí tengo yo oportunidad. Y se imaginaba por lo que iba a hacer, lo que le iba a decir, dónde iba a llegar la cosa. Sabéis que las cosas siempre llegan, bueno, luego no llegan tanto, pero uno se lo imagina todo lo que quiera. Y así iba él en un terreno y luego en otro. Y con las dos cosas se lo pasaba muy bien. Es importante que nos demos cuenta que en el momento disfrutaba con las dos cosas. Porque puede ser que nosotros pensemos que si empiezo a servir al Señor ya no me va a gustar ver la serie de Netflix. Y quien dice la serie de Netflix, cada uno sabe las cosas que le causan agrado. Le gustaban las dos cosas. Pero dice él que con todo notó una diferencia. Y es que cuando ya cansado, porque de todo se harta uno,
Cuando ya cansado, pues ya dejaba el libro y dejaba aquellos pensamientos que tenía, de unos pensamientos quedaba seco y desabrido. Yo voy a decir, ese día que estás de boda, te pasas un poquillo en la bebida, y luego llegas a casa y no sé si va a pasar a vosotros, te da hasta pereza acostarte y te sientas un rato en el sillón y dices, vamos a ver qué hemos sacado de esto. Y a lo mejor te das cuenta que has hablado más de lo que debías, que has cortado algún trajecillo que otro, y tú no eres así. Y te deja como mal sabor. Hay quien para quitarse el mal sabor se pone un cubata, pero si no eres de ponerte un cubata para quitarte el mal sabor de boca, pues tú mismo, cuando estás rumiando lo que has hecho, dices que se quedaba él seco y desabrido. Pero de otras cosas quedaba él con una cierta sensación de plenitud, que seguro que también reconocéis, si no, no estáis aquí a las 8 de la tarde. Es esa sensación de que llega y te queda con un sabor de boca dulce, que te gustaría haber prolongado aquello, que no te quieres ir. A nosotros nos pasa, ahora estamos en un alfa, nuestra parroquia es más humilde. Yo oigo a Julio y la verdad pues que el Señor os bendice de una manera extraordinaria. Nosotros pues tenemos 8 personas en alfa, pero que no se quieren ir. Que cuando termina, oye, que hay que echarlo. Que te vayas, que te están esperando en tu casa. Como dice mi madre tiene Alzheimer y entonces ahora ya pues es menos, pero tuve una época que era muy graciosa y le decía a mi hermano, su hijo, dice, tú es que no tienes casa. Porque todo lo que no fuera su rutina le causaba mucha inquietud. Y te dice, a ti es que no te espera nadie en tu casa. Por eso tenemos que decirle nosotros a los de Alfa, y te das cuenta que más allá de lo que han vivido, les queda un pozo de plenitud. Y notó él esa diferencia. A partir de esa diferencia, sacó todas estas reglas y otras pocas que ya hemos quedado Julio y yo, que se le darán al que las necesite. Porque empiezan a necesitarse en un momento determinado. Al final os diré por qué. Pues a partir de esa pequeña diferencia, con lo cual tenemos que agradecerle a San Ignacio, como decía un compañero mío en Santisteban del Puerto, el cura que vino después, le venían a decir las cosas que me dicen a mí en la parroquia, Luis María, esta bombilla no funciona, aquello no sé qué, pues yo me gusta mucho el bricolaje, me gusta mucho. Y ya el pobre un día se hartó, dice, a ver si os creéis que soy como Luis María, que de un cable saca una lavadora. Pues si está la bombilla fundida, cambiarla, ¿qué me contáis a mí? Está eso. Bueno, pues San Ignacio de un cable saca una lavadora. De esa pequeña cosa que todos hemos vivido, observando, llegó a esto que es un regalo. Es uno de los grandes regalos que San Ignacio ha hecho a la Iglesia, son estas reglas que ahora tenéis en vuestras manos. Segunda cosa, os decía que hay que discernir. San Ignacio piensa lo siguiente, y yo creo que lleva razón, que dice, en mí hay 3 pensamientos. Uno, mi propia voluntad y querer, lo que yo decido. ¿Y cómo sé qué es lo que yo decido? Porque yo lo domino y puedo decidir una cosa y la contraria. Tú ahora puedes decidir levantarte e irte o puedes decidir quedarte sentada y lo decides tú. Eso no hay que discernirlo. Ahí no hay nada. Ahí lo que tú tienes es que decidir lo que tú quieras. Porque eso es que es tu propia voluntad y querer. Es más, de eso San Ignacio se preocupa muy poco. Dice que eso te la juegas con Dios. Tú decides entre Dios y tú os apañáis. Pero luego hay 2 pensamientos que están en nosotros, pero no son nuestros. ¿Y por qué no son nuestros? Porque yo no los domino. Fíjate lo sencillo que he dicho. Te levantas y te vas, pero tú no dominas si te sientes culpable o no. Y a lo mejor te vas porque tú lo has decidido y te entra un regomello. Yo ayer estuve en la jornada de Santo Tomás y estuve después, y en la conversación de después dije una cosa
que luego me he tirado todo el día con un pellizco en el estómago. Mira que si yo hería a esta persona, que lo último que yo quería era hacerle daño. Y aunque yo quería quitar ese pensamiento volvía. Y vosotros lo habéis visto. Hay pensamientos que te vienen y que no puedes quitarlos. Entonces dice San Ignacio, tú lo que tienes es que distinguirlo. Porque esos pensamientos, dice, es que pueden venir del buen espíritu para tu salvación o del mal espíritu para tu perdición, para el daño de tu alma. Yo tuve un monaguillo que el hombre estaba enfermo psiquiátrico, no es que fuera, y entonces me decía, Luis María, oigo voces, ¿tengo que obedecerlas? Y yo le dije, pues depende, lo que digan. Si lo que te dicen es bueno, hazlo, y si lo que te dicen es malo, no lo hagas. Yo qué sé lo que le dicen al hombre las voces. El muchacho tenía 12 añillos entonces, ahora tendrá 20, pero yo qué sé, pues depende lo que te digan. Entonces, la gente muchas veces dice, es que lo que te dicta el corazón, pues espera un momento, a ver, eso que tú llamas el corazón, ¿quién lo dicta? Necesitamos herramientas para saber si ese pensamiento que me viene de Dios para mi salvación o viene del enemigo de la naturaleza humana para hacerme daño. Entonces, ese es el objeto de discernimiento. Esos pensamientos que me vienen. Y de hecho, al que hace los ejercicios espirituales, él dice, bueno, el que da los ejercicios no queriendo sentir, no queriendo saber los propios pensamientos y pecados del que lo hace, sea bien informado de los pensamientos que le vienen. ¿Para qué? Para poderle dar las herramientas adecuadas para poder manejarlo. Permitidme la tontería. Hay un autor de un libro, el libro se llama El Cisne Negro y habla de economía, no tiene nada que ver con esto. Pero el autor, tal Taleb, dice que el mayor descubrimiento de su vida lo hizo a los 7 años. Dice, ¿y cuál fue el descubrimiento? Porque distinguió que había puntas y había tornillos. Porque dice, yo me he encontrado un montón de gente que cree que porque tiene un martillo, todo lo que se encuentra son puntas. Y eso no es verdad. Y el que tiene un destornillador cree que todos son destornilladores. Y eso no, que todos son tornillos, no es verdad. Tú tienes que aprender a distinguir, porque la punta hay que golpearla y el tornillo hay que darle vuelta. Pues distinguir eso es lo que vamos a intentar aprender. ¿Cómo lo aprendemos? Pues ahora nos vamos a las reglas. El primer bloque son las reglas 1 y 2. Yo quiero saber si el pensamiento que me viene me lleva a Dios o me aleja de Dios. Eso es lo que quiero saber. Eso es la distinción que yo quiero hacer. Y yo os digo, vamos a ver, me salgo al patio. No me voy a salir por no salirme del encuadre de la cámara, pero imaginaos que me salgo al patio y digo, me da el aire en la cara. ¿De dónde viene el aire? ¿Del norte o del sur? Depende para dónde estés mirando. Entonces, las dos primeras reglas dicen exactamente eso. Para saber de dónde te viene el pensamiento, lo primero tienes que saber para dónde estás mirando. Y dice literalmente, la primera regla en las personas que van de pecado mortal en pecado mortal, acostumbra comúnmente el enemigo proponerles placeres aparentes, haciendo imaginar delectaciones y placeres sensuales, por más los conservar y aumentar en sus vicios y pecados. En las cuales personas el buen espíritu actúa contrario modo. Ahora lo leemos. Las que van de pecado mortal en pecado mortal, que van de boca al enemigo, el enemigo no las va a frenar, lo que hace es animarlo. Entonces, ¿pero qué es lo que ocurre? Que si voy de pecado mortal en pecado mortal, eso es mi decisión. Esa tú la puedes cambiar. Yo no sé, no tengo ningún medidor de cómo habéis venido, pero hoy podéis decidir que no estáis en la primera regla. Lo podéis decidir.
Tú puedes decir, Señor, yo quiero hoy volverme hacia ti. Fijaos que el lenguaje que se usa es la conversión, es volveros al Señor, es ese giraros y colocaros de cara al Señor, pero esa es una decisión tuya. Si tú no has decidido eso, todas las demás reglas no te valen para nada. O sea, si tú estás en primera regla, las otras 19, no, 14, las otras 14, es que estaba pensando en las anotaciones, las otras 14 no te son de ninguna utilidad. Es decir, para que las reglas te sirvan, lo primero es que tú tienes que convertirte al Señor. Claro, vamos a poner que todavía no me he convertido, cosa que puede ser. Una vez el cardenal Martini, dando ejercicio a la curia romana, Papa incluido, le explicaba las reglas y decía, bueno, lo primero que tenemos que saber es si estamos en primera semana, en primera regla. Eran los obispos, los cardenales, el Papa, pero ese hombre se ve que tenía mucha cara dura, porque para eso hay que tener mucha cara. Pero hace falta esa cara, porque si no, todo lo demás es lo que el Papa llama neognosticismo, es que parece que cuanto más sé, más santo soy, y no es verdad. Yo puedo tener alfa, beta, gamma, delta, todo, si mi corazón no se vuelve al Señor, tengo más herramientas para condenarme, si queréis que os lo diga así a lo bruto. Es decir, y entonces, ¿qué es lo que me pasa cuando voy de pecado mortal en pecado mortal? Vamos a poner una cosa que no nos dé vergüenza. La siguiente onza de chocolate es la que te va a quitar el hambre. No la anterior, no la que te has comido hace un minuto, sino la que te vas a comer después. ¿No os ha pasado? Es la siguiente siempre. Es la zanahoria delante. Es lo siguiente, es el siguiente cubata. Es el siguiente lo que sea. Siempre la felicidad está un poquito más hacia donde vas. ¿Y por qué dice San Ignacio que son placeres aparentes? Porque cuando llegan no sacian. Porque prometen y no dan. González Faus es un teólogo catalán, jesuita, conocedor de esto, y una vez lo invitaron a un congreso y en ese congreso pues no había, en el hotel del congreso no había sitio y tuvo que buscarse en la vida. Y resulta que fue un hotel baratillo porque no tenía el hombre, luego ha vendido libros por un tubo, pero entonces no tenía un duro. Y era un hotel que alquilaba habitaciones por hora. No tengo que explicar más. Y entonces él estaba en el hall del hotel y se fijaba en la gente que subía. Dice, subían con los ojos anhelando el paraíso. Y cuando bajaban, ni siquiera se hablaban entre ellos, como si vinieran del infierno. Es decir, promete y no da. El demonio promete, y promete muchísimo. Basta irse a las tentaciones del desierto. Todo esto me lo han dado para mí y te lo voy a dar. No es verdad. El demonio no es dueño. No es dueño. No puede darte lo que te promete. Y como no puede dártelo, tiene que pintártelo. Tiene que hacerte una realidad virtual. Que luego, cuando la coges, es mentira. Es mentira. Dice, pero en esta el buen espíritu usa contrario modo, punzándole, remordiéndole las conciencias por la sindérese de la razón. Lo de la sindérese de la razón es la capacidad que nunca perdemos de la lógica, del sentido común, decimos. Es formularse la pregunta, bueno, ¿y esto a dónde va? ¿Y después qué? ¿Y después qué? Hay que ser capaces, hay que ser honrado para uno mismo y decir, bueno, ¿después qué viene? Vale, esto es lo que me apetece ahora, pero ¿después qué viene? ¿Qué hay más allá? Y después, porque eso no lo pierdes nunca. Eso, por muy perdida que esté tu vida, siempre tienes la capacidad de razonar hacia dónde va. Eso es lo que tú quieres para ti.
Yo pienso, a veces, os imagino bregando con vuestros hijos y hay una pregunta, pues claro, tú los ves ahí tumbados en el sofá como si se hubieran caído de un tercer piso y los ves ahí y nene, ¿qué tienes? Que no sé qué, que estudies. Hay una pregunta que ellos no van a aceptar fácil, pero si consiguierais conectar con ellos, le estaríais dando la vida. Decir, hijo mío, ¿esto es lo que tú quieres? Si es lo que tú quieres, no me puedo poner. Es tu propia libertad y querer. Pero si haces esto porque no tienes fuerza para otra cosa, yo puedo ayudarte. Esto es lo que tú quieres para tu vida. Esto es lo que tú quieres para... Si te dicen que sí, ¿qué le haces? Lo matas. Pero a lo mejor cae en la cuenta de que eso no es lo que él quiere. A lo mejor caemos en la cuenta de que vamos en un camino que no va donde nosotros queremos ir. Es que esta es la decisión. Vamos a poner que decidimos y nos pasamos de la primera regla a la segunda. Decisión que nadie puede tomar por ti. Dice la segunda, en las personas que van intensamente purgando sus pecados y en servicio de Dios nuestro Señor, devienen mejor subiendo. ¿Verdad que suena hasta más bonito? Venga, veniros a la segunda regla, todos. ¿Queda alguien en la primera? No, todos, veniros a la segunda. Bueno, poco a poco. Dice, es contrario modo que la primera regla, porque entonces propio es del mal espíritu morder, tristar, poner impedimentos, inquietando con falsas razones, para que no pase adelante. ¿Y por qué sabemos que son falsas razones? Porque no resisten contrastarlas con otra persona. Ya veremos cómo el demonio va a intentar que tú no compartas lo que estás pensando. Pero si tú, es el famoso no tengo tiempo. ¿No tienes tiempo para qué? Tienes 24 horas. ¿Has decidido que no lo quieres dedicar al Señor? Perfecto, nada que objetar, primera regla, a partir de ahí, nada que objetar. Pero si quieres pasarte a la segunda regla, el tema de no tienes tiempo es una razón aparente, es una falsa razón. No soy capaz. Bueno, si nadie te ha pedido, vamos a intentarlo, vamos a ponernos, ¿Veis? Son falsas razones que nos retienen para que no salgamos adelante, para que no avancemos, para que no demos ese primer paso. Pensad que un camino, vosotros habéis hecho el camino de Santiago, un camino de 1.000.000 de pasos empieza por uno. Tienes que dar el primer paso. Pensad, pues yo qué sé, algunos tenéis yo qué sé, y pensáis que tenéis que confesaros, y es que como los curas nunca se ponen, pero no os dais cuenta que son razones aparentes. Llama al despacho. Es que va a pensar, pues que más da lo que piense. ¿Comes tú con lo que piense tu cura? No, que piense lo que le dé la gana, que haga su oficio. O sea, se trata de que no te retengas por razones que no resisten confrontarse con los demás. Dice, para que no pase delante. Y propio es del bueno dar ánimo y fuerza, consolaciones, lágrimas, inspiraciones, quietud, facilitando y quitando todos impedimentos para que en el buen obrar proceda adelante. Subrayo lo último, dice, en el buen obrar. No son solo buenos sentimientos, es cuando tu vida empieza a cambiar. Y probablemente todos habéis experimentado eso que decía Julio de la luna de miel. De que al principio, pues que el Señor te ilusiona, te conquista. Oye, que te gozas con las cosas del Señor. Y al Señor te concede que disfrutes. Y uno dice, madre mía, y yo iba a pensar que iba a pasarlo mejor en la adoración que en una discoteca. Pues sí, Señor, se pasa mejor en una adoración que en una discoteca para el que está en segunda regla. Para el que está en primera regla, está en la discoteca, con los ojos como platos, a ver qué cae. Y siempre es lo siguiente
¿Por qué no vuelven a casa? ¿Por qué tienen que estar hasta las 3, las 4 de la mañana? Con la pandemia eso ha cambiado, pero antes los chavales 3, 4 de la mañana, porque dice, es que hasta que no nos tenemos que venir no nos lo pasamos bien. Ellos solos te están diciendo que todo es en la expectativa de no sé qué cosa va a ocurrir, y empiezan a pasarlo bien cuando han perdido el control, por cuando tienen ya 2 o 3, o cuando, yo qué sé, pero siempre es lo que va a ocurrir después. Y sin embargo, lo que tiene la segunda regla es que el Señor da lo que promete y da más de lo que promete. Y dice que entre las cosas que te pueden ocurrir es tener ánimo y fuerza y consolaciones. Ahora explicaremos lo que es la consolación. Y lágrimas. Las lágrimas a veces son que te están lavando por dentro y lo habéis experimentado. Te vienen unas ganas de llorar y no sabes por qué, pero no te provoca angustia, sino serenamente. Y eso que ofrece el Señor se llama consolación. Entonces, ya estamos en segunda regla y empezamos a andar. Y lo propio del buen espíritu es darte consolación. Pues vamos a ver lo que es la consolación y la desolación, que es tercera y cuarta regla. Segundo bloque. O sea, primer bloque es cómo estoy yo colocado. Ya sé que si miro al norte y el viento me da de espaldas, viene del sur. Pues como yo sé dónde me quiero colocar, me coloco y ya empiezo a distinguir los vientos. Pues vamos a ver qué vientos pueden venir. Lo que se discierne, a veces lo llama San Ignacio, mociones. Mociones es todo aquello que te mueve, que te empuja. Todos aquellos pensamientos que te empujan a hacer algo. El bien obrar, que dice él. Y hay otras cosas que te empujan en dirección contraria. Pues todos esos pensamientos que te vienen, a partir de ahora van a llevar un brazalete. Les vamos a poner, porque sería muy sencillo si yo a los buenos pensamientos le pusiera un brazalete amarillo y a los malos un brazalete verde, ¿no? Ya los vería venir. Pues lo que San Ignacio nos dice es que eso, en cierta manera, pasa. Dice que esto es en alguna manera. O sea, la cosa no es la purga Benito, pero una ideilla vamos a tener. ¿Y qué brazaletes traen? Pues un brazalete va a llamarse consolación y otro se va a llamar desolación. Y el que va caminando le van a ir viniendo pensamientos, unos con consolación y otros con desolación. Yo hice el Camino de Santiago un poco a lo bruto desde Tíscar. Cuando pasamos por Baños de la Encina, pasamos por una ganadería brava y se rompió la verja y yo creo que hubiéramos llegado a Santiago esa misma tarde si no se para la vaca. Porque no os digo la agilidad que aquella nos dio. Pero claro, depende para dónde corra. Depende para dónde corra. La vaca puede empujarte para adelante o como la tengas delante te retiene. Y eso es precisamente lo que decíamos que tenemos que aprender a distinguir. Pues consolación. La consolación espiritual. Llamo consolación cuando en el ánima se causa alguna moción interior, algún movimiento interior. O sea, hay una cierta experiencia, algo que está pasando dentro. Dice, con la cual viene el alma a inflamarse en amor de su Creador y Señor. Oye, ¿que te das cuenta que tienes sentimientos de amor hacia Dios? Que son sentimientos de los que no hay que sentirse demasiado orgulloso porque es que tú no los puedes provocar. No los puedes provocar, sino que vienen. Son de esos pensamientos que os decía que no es que tú lo decidas, sino que te vienen. Dice
Y consecuentemente, cuando ninguna cosa criada sobre la haz de la tierra puede amar en sí, sino en el Creador de todas ellas. No es que no te atraigan las cosas, pero empiezan a atraerte las cosas en tanto en cuanto, dice San Ignacio. En tanto en cuanto te acercan a Dios, las quieres. Y si te alejas, no las quieres. Empieza a querer las cosas en función de tu relación con Dios. Y eso es que te sale muy natural. Es que vas como en volanda. Es que vas seguro que lo habéis vivido, aunque sea en destellos, aunque sea en momentos. Lo concede el Señor al comienzo de la conversión. Suele ser, pues a veces una explosión que uno siente envidia. Los que somos cristianos viejos, que llevamos toda la vida, dices, cuidado que no ha venido a misa nunca y ahora la disfruta más que yo, que estoy todos los días aquí. Te da como envidia, como el hijo mayor de la parábola, que dice, a le hace fiesta. No ha dicho, dice, ¿quién se habrá creído que parece que no ha habido misa nada más que cuando ha venido, y llevamos aquí? No, es que lo que el Señor causa dentro, lo causa a quien quiere y como quiere. Pero dice que eso, dice, y asimismo, cuando lanza lágrimas motivadas a amor de su Señor. Agora, bien sea por el dolor de sus pecados o de la pasión de Cristo nuestro Señor, o de otras cosas derechamente ordenadas en su servicio y alabanza. Pues yo me he sorprendido a veces llorando por mis pecados. Y aquello no me destruía, sino que me consolaba. Y sentía yo que era cosa hermosa llorar. Pero a veces, perdonad, ¿no? Yo he llorado delante de un crucifijo. ¿Y por qué? Si yo veo la cruz todos los días, si estoy rodeado en mi trabajo, y paso 100 veces y a lo mejor paso y no me causa ninguna emoción, y un día, de pronto, es que, madre mía, es que está ahí por ti, y cuántas veces una canción, y de pronto, y dice, bueno, ¿y esto de dónde viene? Pues dice San Ignacio que esto se llama consolación. No sabemos todavía de dónde viene, pero se llama consolación, ya tiene nombre. Dice, finalmente, llamo consolación a todo aumento de esperanza, fe y caridad, y toda leticia, toda alegría, gozo interno que llama y atrae a las cosas celestiales y a la propia salud, a la propia salvación de su ánima, quietándola y pacificándola en su Criador y Señor. Nosotros tenemos el día Alfa el próximo domingo. Y a veces pues, han estado rezando por ti y te quedas como que no te puedes levantar. Pero que no es pereza, no es nada, es como... Yo no sé. A veces suena muy poco eso, que vas a una película y cuando termina, como que están los créditos y no te apetece levantarte y van saliendo las letras y te da pereza que se enciendan las luces porque estás metido en aquello. Los psicólogos lo llaman una experiencia de flujo, donde hay una armonía entre lo que tú estás viviendo por dentro y lo que ocurre por fuera. Quien lo ha vivido lo sabe, pues el Señor puede provocarte esa consolación. Y está bien, ¿verdad? Es hermoso. Pero con todo, ¿en qué se va a notar que la consolación es verdadera? Pues dice que hay un aumento de fe, de esperanza y de caridad. En la oración que preparó Julio para el día Alfa, hay un momento, dice, lo único que prueba que es el Espíritu Santo el que ha recibido es el cambio de vida. ¿No dice eso? No la emoción que sientas. O sea, si esa emoción no te lleva a un aumento de fe, de esperanza y caridad, alguna vez os habrá pasado, ¿no? Pues tú no miro porque hay muchos matrimonios de tu marido un poco cascarrabia y dice, bueno, cuando llega tienes ganas de darle un abrazo. Y a lo mejor te dice, ¿dónde vienes hasta ahora? Pues yo qué sé, pero me apetece darte un abrazo. Que te quiero mucho. Os aseguro que ese es el mejor modo de evangelización del mundo, ¿eh? O sea, no le calientes la cabeza con que venga a misa, pero si cuando tú vas a misa
al volver te apetece darle un abrazo, no necesita mucho más para saber que eso de la misa tiene que estar bien. Lo mismo algún día viene para ver si es que te dan algo. Lo mismo algún día. No hay un modo de evangelización más potente que ese. Que cuando tú vuelves a casa, vuelves con más ganas de querer, pues ya está. ¿Qué voy a decir? Y eso lo hemos llamado, lo llama San Ignacio, consolación. Ay, tercera regla, pero es que hay cuarta regla. Si no hubiera nada más que tercera, ¿verdad? Qué hermoso, el camino del Señor. Dice, cuarta regla. La cuarta regla es la desolación espiritual. Además de consolado, se puede estar desolado. Y llamo desolación todo lo contrario de la tercera regla, así como escuridad del alma, oscuridad diríamos nosotros, turbación en ella, moción a las cosas bajas y terrenas, y inquietud de varias agitaciones y tentaciones, moviendo a infidencia, infidelidad, sin esperanza, sin amor, hallándose toda perezosa, tibia, triste, como separada de su Criador y Señor. Porque como así la consolación es contraria a la desolación, de la misma manera los pensamientos que salen de la consolación son contrarios a los pensamientos que salen de la desolación. O sea, cuando yo avanzo en el camino espiritual, igual que viene consolación puede venir desolación. Y eso no significa que Dios me haya abandonado. Ahora veremos, porque San Ignacio te va a dar reglas para moverte. Significa que un pensamiento que te viene con la otra pulserita. Oye, y que lo que te apetece es no venir más, y lo que te apetece es que te dejen en paz, y que lo que te apetece es dejarlo todo, y alfa, y vaya mierda de alfa, y vaya mierda de lo otro, y vaya birria de párroco, y vaya birria de parroquia, y aquí es que todo, de eso la gente no va más que a lo suyo, ¿sabéis? Aquello que dicen, ¿no? Dice, aquí todo el mundo va a lo suyo menos yo, que voy a lo mío. Pero aquí todo el mundo va a lo suyo, esto vamos, ni comunidad, que esto es comunidad, esto no es nada. Y todos esos pensamientos te vienen, no es tu decisión. Tu decisión es la misma que antes, pero te das cuenta como todo te sienta mal, todo te aparta, todo te eso, y entonces tú razonas, dices, es que Dios me ha abandonado. No corras tanto, no corras tanto. Ya hemos hecho primer bloque, segundo bloque. Vamos a tener ahora un bloque hasta la novena, hasta la nona, que lo importante es cómo me comporto en la desolación. ¿Y por qué tantas reglas? Porque para las cuestas arriba quiero la burra. El que está en consolación no necesita muchas indicaciones, si es que se va solo. Veremos que da San Ignacio alguna norma, pero al que hay que ayudar es al que está en desolación. Y todas estas reglas lo que van a decir, vamos a ver, ya sabes lo que te está pasando. Tú creías que Dios te ha abandonado, pero no, ahora sabes que eso se llama que estás desolada. Ese seco y desabrido que decía San Ignacio, que es que él lo había notado, la diferencia, que estaba como seco, como no ha pasado que estás en la adoración y que no te dice nada, y que los mismos cantos que antes te emocionaban, ahora te parecen repetitivos, birriosos, además, pues, si es que cantas fatal, si es que estos del coro, yo no sé cuándo aprenderán, toda la vida tocando y cada vez tocan peor, y no sé qué, bueno, pero esos pensamientos te vienen, y tú a la del coro la quieres muchísimo, pero no puedes, y está predicando el obispo, y se te hace larguísimo. Se te hace larguísimo, porque no penséis que esto le pasa solo a los seglares, esto le pasa también a los curas. Y sabéis lo triste, que nadie nos explicó esto. A mí el primero que me la explicó fue Julio, cuando volvió recuerdo que volvía entusiasmado, y él tiene esa pasión por comunicar aquello que el Señor le hace vivir, y lo hace bien, yo se lo agradeceré siempre. Fue la primera vez que yo oí hablar de esto. Y me da mucha tristeza, compañeros míos, que empiezan a pensar que es que el mundo está mal, la diócesis está mal, la iglesia está mal, el papa está mal, todo está mal, y en realidad lo único que les pasa es que están desolados. Y uno quisiera
si fueran tan dóciles como vosotros, quisiera decirle, ¿quieres que te ayude? De verdad que no es tan difícil. Y no siempre es tan fácil, no siempre aceptan que les digas, mira, esto tú me vas a decir a mí. Pues ya está, no te digo. Si no quieres que te diga, que te... Pero bueno, entonces, ¿qué cosa hay que hacer cuando estamos desolados? La cuarta, de desolación espiritual. La quinta, en tiempo de desolación, nunca hacer mudanza. Esto es famoso. Pero fijaos que es contraintuitivo. Estoy muy mal, tengo que hacer algo. San Ignacio dice, estás muy mal, no hagas nada. Absolutamente nada más que lo que tenías decidido cuando estabas consolado. Si ahora hay luz y la puerta está allí, si se apagan las luces, ¿dónde está la puerta? En el mismo sitio. La puerta no se ha movido, Dios no se ha movido, dice Santa Teresa, Dios no se muda. Dios está exactamente en los mismos sitios donde estaba en la consolación, aunque tú ahora no lo veas. Y si en la consolación dijiste que venías a la oración, en desolación vente a la oración. Y si en la consolación decidiste que iba a ir a misa por las mañanas, ve. Y si en la desolación decidiste que iba a acompañar un grupo de alfa, acompáñalo. Pero si no siento nada, pero si nadie te ha preguntado lo que sientes, tienes ahí 10 personas que necesitan escuchar el Evangelio. Y si yo no siento, pues si no sientes, te aguantas. Esas personas necesitan el Evangelio y tú eres la persona que tiene que anunciarles el Evangelio. Lo demás lo discutimos luego, que quedan más reglas. Pero nunca hacer mudanza. O sea, lo que tenías decidido cuando había luz, sigue valiendo cuando estás a oscuras. Dice, mas estás firme y constante en los propósitos y determinación en que estabas el día antecedente a la tal desolación. Fíjate qué benévolo es San Ignacio, que dice que un día. Pero no os engañéis. Dice, o en la determinación en que estaba en la antecedente consolación, sea un día, sea un mes, sea un año. Porque conforme avanzas en el camino espiritual, los ciclos son más largos. Es como los niños pequeños. Los niños tienes que castigarlos en el acto. No puedes castigarlos hoy por una cosa que hicieron ayer. Ellos no consiguen asociar. Y al contrario, tienes que premiarlos en el acto. Pero una persona que está en una oposición se tira 4 o 6 años preparándola y el premio le viene al final. ¿Por qué? Porque es adulto, porque sabe posponer la satisfacción. Entonces, porque así como la consolación nos guía y aconseja más el buen espíritu, así es la desolación el malo, con cuyos consejos no podemos tomar camino para acertar. Entonces, ¿queremos acertar en el camino del Señor? Se trata. Cuando estoy consolado, escribo, tomo nota, fijo propósito, pongo clave. Cuando estoy en desolación, aguanto, leo, repaso, vuelvo. Porque lo que escribí no ha pasado nunca. Si alguna vez habéis tenido de estos diarios espirituales, que yo los recomiendo vivísimamente. Que dice, ¿y esto escribí yo? Pues sí, Señor. Y esto es más verdad que lo que sientes ahora. Escribidlo cuando estéis consolados. Ponedlo por escrito. Dejar testimonio de lo que Dios os hace vivir y sentir. Porque ese testimonio es luz. Y cuando estás a oscuras, te vale. ¿Qué hacen en los aviones? Pues cuando hay luz ponen barritas de esas fluorescentes, cuando se apaga la luz, las barritas devuelven la luz que absorbieron, como las vírgenes milagrosas estas que teníamos de chicos, que las pones debajo de la lamparilla, cuando se apaga la lamparilla, tienen la luz. Necesitamos fijarnos hitos, pequeños compromisos, pequeños. En la acción católica es muy importante el compromiso en lo concreto. Voy a ser más bueno. Bueno, ¿y con eso qué tenemos? No, voy a visitar a mi suegra el miércoles a las 10 de la mañana. Eso. Pues si estás súper desolado, el miércoles a las 10 de la mañana tú coges y te pones y visitas. ¿Por qué? Porque cuando tenías consolación, esa es la luz que tenías. Pues eso sigue siendo verdad ahora. Pero si es que ahora no siento nada, ¿pero quién te ha preguntado lo que sientes? Te preguntamos lo que decides. Tu propia voluntad y querer. Y si te vas dejando guiar en la oscuridad, te vas a partir la espinilla. Si porque es oscura me le iba a dar vueltas por aquí, me pego en todos los bancos. No. Yo cuando había luz sabía que allí está la puerta. Cuando se apaga la luz,
aquí, tengo que dar un paso a la derecha para eludir esto y luego, después de 5 pasos, uno a la izquierda y recto. Aunque no vea absolutamente nada, el camino sigue siendo el mismo. Sexta regla. Dado que en la desolación no debemos mudar los primeros principios, mucho aprovecha intenso mudarse contra la misma desolación. Así es como en instar más, en oración, meditación, en mucho examinar y alargarnos en algún modo conveniente de hacer penitencia. O sea, no solo hacer lo que teníamos previsto, sino un poquillo insistiendo. Eso ya es pa' nota, ¿no? Pero sin embargo ayuda. Tenemos tan reciente lo del barco. ¿Sabéis que el barco se ha hundido porque se quedó sin motor? Y uno dice, bueno, ¿qué tiene que ver el motor con hundirse? Pues yo lo voy a explicar. Yo hice la mili en Tierra de Marineros, en San Fernando, y comía con gente que ya estaba en segundo servicio, ya estaba en tierra, pero habían embarcado. Cuando viene la tempestad, el barco hay que ponerlo de cara a la tempestad, porque el barco machetea. Pero es muy difícil que la ola vuelque el barco del todo. Si tú te pones de costado, la ola te pega, te escora y te hunde. Entonces el patrón del barco, cuando ve de dónde viene la tempestad, pone el barco de cara a la tempestad. Dice, madre mía, si es que... Pues nada, eso es lo que hay que hacer, aguantar de frente a la tempestad. ¿Y por qué de frente? Si te pones de culo tampoco te vuelca, pero no sales nunca. Porque tú avanzas y la tempestad va contigo. Cuanto más avanzas, más tiempo aguantas. Entonces lo que tienes que hacer es ponerte de cara. Y te lo explicaban ellos como si lo estuvieran viviendo, como quien ha temido por su vida. Y la ha salvado porque el patrón del barco no le tuvo miedo a la ola y se puso de cara. Que si os habéis subido alguna vez cuando va uno a los barcos de mejillones, como yo iba ahí, íbamos medio de jefecillos, nos dejaban ir al puente. Y entonces es que ves, desde el puente ves el agua. Cuando viene una ola de 7, 8 metros, verla venir para ti, eso, el dodoti se queda corto. Pero precisamente porque hubo una persona que no le dio miedo la ola, salvaron la vida. No mereces tú salvar tu vida. Poniéndote de cara, justo lo contrario de lo que te está pidiendo quédate, no vayas, déjalo todo, abandónalo. Eso es lo que te está pidiendo la ola. Pues ponte de cara. Y mira, pues dije que iba a ir a misa y además me voy a quedar 5 minutillos después dando gracias. Dije que iba a leer un versículo, pues 2 versículos. Dije que, ¿por qué? Porque te estás poniendo de cara y aunque venga la ola, de cara no te vuelca. De cara no te vuelca. Ahora, como te pongas de costado, estás muerto. Es que te pega, te parte por la mitad. Y unas veces ves cómo gente en desolación, pues es cuando aprovechas, dejas de rezar el breviario, dejas de tener un ratillo de meditación, dejas de ir a las reuniones de compañeros, dejas de ir a la reunión del equipo de vida, dejas de, porque estoy muy mal. Pues así te vas a arreglar. Pronto. Fenómeno. Bueno, séptima regla. La séptima es que el que está en desolación considere cómo el Señor le ha dejado en prueba en sus potencias naturales para que resista a las varias agitaciones y tentaciones del enemigo. Pues puede con el auxilio divino, el cual siempre le queda. Dios no te abandona, ni en consolación ni en desolación, pero es bueno que te fortalezca. ¿No habéis visto los que bajan de la estación internacional que tienen que llevarlos porque han perdido la masa muscular? Porque no tienen gravedad, no pesan y entonces pierden masa muscular. Decían los padres, dice la doctrina de la Iglesia, que Dios nos ha dejado la concupiscencia, perdonad la palabrota, adágonen, para la lucha, para el combate. Porque en ese combate nos fortalecemos. Si estamos, don Juan decía que éramos de la generación del yogur, luego vino la del petit suisse y ya es el L casi immunitas, que eso ya no tiene ni chicha. Si es que somos de una generación que no aguantamos un ascua en la mano ni un cuarto de hora. Como no te fortalezcas, como no se te haga callo,
¿Cómo vas a luchar? Hay en Alfa un testimonio muy bonito que dice que para ser cristiano hay que tener los pies duros y el corazón blando. ¿No dice eso? Nos encontramos con tanta gente con los pies tan blanditos y a veces el que tiene los pies blandos se le endurece el corazón. Porque por no sufrir, yo es que no estoy aquí para llevarme un mal rato, pues no te lo lleves. Pero ¿a quién piensas tú ayudar sin llevarte mal rato? Pues eso, pues ya está. La octava, el que está en desolación trabaje de estar en paciencia, que es contraria a las vejaciones que le vienen, y piense que será presto consolado, poniendo las diligencias contra la tal desolación, como está dicho en la sexta regla. La sexta regla es la de ponerse de frente. Y la desolación no durará para siempre. Parece una tontería, pero alguien te lo tiene que decir. A veces el director espiritual lo único que tiene que hacer cuando estás mal es decirte, esto no va a durar siempre. Y decírtelo de tal manera que tú entiendas que es verdad. No va a durar siempre. Si alguno estáis en desolación, si alguno estáis en ese sufrimiento, lo único, y a lo mejor no habríamos perdido la noche solo si escucháis esto, no durará para siempre. No se niega el Señor a los que lo buscan. No durará para siempre. La nona. 3 causas principales son por las que nos hallamos desolados. La persona que más me ha ayudado a mí a entender los ejercicios, Adolfo Chércoles, insiste mucho en esta regla, en que no es una causa u otra causa, sino una causa y otra causa y otra causa. Siempre se dan las 3. O sea, cuando te dicen, es que podía hacerlo mejor, eso siempre es verdad. Eso siempre es verdad. Otra cosa es que nos sirva para algo que nos lo digan, pero eso siempre es verdad. Entonces, fijaos cuáles son las 3 causas principales, puede haber muchas más, a veces puede ser simplemente que estás cansado, a veces puede ser simplemente que estés pasando una depresión, aunque sea subclínica. Los que tenemos un carácter depresivo nos damos cuenta que eso, la espiritualidad no es independiente de la psicología. El sustrato tiene que estar ahí y a veces esa es nuestra cruz, es afrontar eso pues con el mayor garbo posible, con un poquito de capote y ya está. Pero 3 causas principales son por que nos hallamos desolados. La primera, por ser tibios, perezosos o negligentes en nuestros ejercicios espirituales. Y eso siempre es verdad. Siempre podíamos hacerlo con más empeño, ¿verdad? Siempre es verdad. La segunda, por probarnos para cuánto somos y en cuánto nos alargamos en su servicio y alabanza sin tanto estipendio. El estipendio es la paga, la paguilla de los domingos, ¿no? Esa. Todavía se llama estipendio la ofrenda que se da por la intención de la misa. ¿Por qué? Por eso, una pequeña ayudilla, lo que nos daba nuestro papá o nuestra mamá los fines de semana, ¿no? Es el estipendio. De consolaciones y crecidas gracias. Y la tercera, por darnos vera noticia y conocimiento para que internamente sintamos que no es de nosotros traer o tener devoción crecida, amor intenso, lágrimas, ni otra alguna consolación espiritual, mas todo es don y gracia de nuestro Señor. Y porque en cosa ajena no pongamos nido, alzando nuestro entendimiento en alguna soberbia o gloria vana, atribuyendo a nosotros la devoción o las otras partes de la espiritual consolación. Explico la segunda. La primera, pues que siempre podemos empeñarnos un poquito más. Y si nos empeñamos más, pues nos ayudará más la oración, nos ayudará más. Pero la segunda es muy interesante. Imaginaos el nieto y la abuela. El nieto va el domingo a ver a la abuela y la abuela le da 1 euro. Domingo siguiente, después de misa, el nieto vuelve a casa de la abuela y la abuela le da otro euro. Y así cada domingo, durante meses. Bueno, ahora por menos de 5 el nieto no va, pero bueno, vamos a poner que fuera nieto chico que todavía se aguantan con poco. Bueno, y un día la abuela piensa en sus adentros, dice, ¿mi nieto viene por mí o viene por el euro? Es un pensamiento cruel, porque en el fondo todos necesitamos ser queridos. Y a todo el mundo nos duele pagar por el cariño. Pagar en dinero o de otra manera. Todos sufrimos pensando que estamos pagando porque nos quieran.
Yo recuerdo un compañero mío que tenía una depresión fuerte y que iba al psiquiatra. Los psiquiatras lo hacen muy bien y es que el psiquiatra nunca cobra, hay otra persona en el S que es la que te cobra. Y él salía muy bien del despacho del psiquiatra, pero como luego tenía que pagar, su razonamiento era aplastante. Dice, mira si seré desgraciado que hasta para que me escuchen tengo que pagar. Y se iba peor que vino. Bueno, pues entonces la abuela, que le viene ese pensamiento, dice, pues hoy no le voy a dar el euro al niño, se lo voy a guardar. Al domingo siguiente el niño no va. ¿Por qué iba el niño? Ay, yo es que quiero mucho a Dios, porque yo rezo y tengo mucha paz. Pero yo es que quiero mucho a Dios. Y vuelvo a rezar y vuelvo a tener paz. Y voy a la adoración hoy y que salgo con un gustirrinín. Pero yo es que quiero mucho a Dios. Y un día Dios, que es un poco abuelita, dice, ¿y si no le doy hoy la paz? Y ya no vuelve a la adoración. Pues ya sabes por lo que venías, ¿no? ¿Qué venías? ¿Por Dios? ¿O por tu paz? Y si la paz te la diera otra cosa, a esa otra cosa iría, ¿no? Ahora el Reiki. En vez de la adoración voy al Reiki. Y ahora me cambio del Reiki y voy al Zen. Y ahora Pilates. Lo que me dé paz. Entonces, ¿Dios qué pintaba en tu vida? Pues que era el suministrador de paz, que era lo que tú buscas. Tú no amas a Dios, amas tu propia paz. Pues ya está, como todo el mundo. Hay quien le da paz tener una cartilla que no se pueda doblar. Que tengas la cartilla del banco que no puedas cerrarla, porque... Y eso es lo que le da paz. Los demás son todos fanflas. Pues ya está, pues ese lucha por tener una cartilla así. Tú vienes a misa y él da. Tú no eres mejor que el otro, los dos buscáis lo mismo, tu paz. Pero ¿qué es lo que ocurre si no tienes paz y vuelves? Y no tienes paz y vuelves. Y vuelves a la misa y vuelves a la oración. A ver cuánto te alarga. Eso será para ti, no es que Dios lo necesite, pobre tico. Nosotros lo necesitamos. Saber qué era lo que buscábamos. Necesitamos alguna vez en la vida saber qué es lo que buscabas. Si buscabas los consuelos de Dios o al Dios de los consuelos, que decía don Manuel García, que nunca se me olvida aquella expresión. Cuando lo operaron del estómago, él tuvo una desolación muy grande en aquello y la compartía con nosotros que éramos pues sus alumnos, nada de saber lo que era la vida. Pero dice, en estos momentos uno sabe si busca al Dios de los consuelos o los consuelos de Dios. Y tú tienes que saberlo. Si no, crees que estás yendo detrás de Dios y estás yendo detrás de otras cosas. Y pasa algo, pues bueno, que debes saberlo. Y la tercera cosa es para que no te creas que la cosa es tuya. Porque ¿no ha pasado alguna vez? Tú estás en la oración, así, todo bien, ¿no? Y oyes al de detrás que está. Dices, tío, este tendrá el culo poliédrico que no le encaja en el sillón. Hombre, si fuera... Es que son gente que no están acostumbrados, no van avanzados como yo en el camino espiritual, no van eso. Y entonces tú te vienes un poquito arriba, hasta que te viene a ti. Y te das cuenta lo duro que está el banco, ¿eh? Es que se te hacen... Yo tengo un grupo y no doy más datos que dicen, ahora vamos a tener 10 minutos de oración silenciosa. Y bueno, a los 5 ya se oye mover. Yo una hora, porque yo voy más avanzado en el camino espiritual, hasta que te pilla. Y cuando te pilla, los 5 minutos se te hacen eternos. ¿O no? Pues eso. Bueno, eso para manejaros en consolación. Ya sabes por lo que te viene, ya sabes cómo tienes que comportarte. La 10ª y 11ª, el que está en consolación piense que vendrá la desolación. Pues tú, cuando hay dinero es cuando hay que administrarlo, que luego ya, ¿para qué? Cuando no hay, ¿qué vas a administrar? Pues cuando está, es lo que yo os decía, escribe, fíjate propósitos santos, fíjate algo que luego cuando vengan malas tengas donde agarrarte. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen los escaladores? Van poniendo clavos cuando están bien sujetos. Cuando estás colgado, ¿qué vas a hacer?
pues no caete, ya demasiado es. Pero cuando tú estás firme, aquí pongo un clavo, aquí paso la cuerda, aquí engancho el mosquetón, aquí no sé qué. Ahora es cuando puedes, porque cuando se te vaya la mano, ese clavo te va a salvar la vida. Eso que apuntaste en el diario, que dijiste, Señor, pase lo que pase, yo quiero ser tuyo. Eso te puede salvar la vida cuando dar la vuelta por la manzana para no pasar cerca del sagrario. Dar la vuelta por detrás de la esa. Eso. Es la hora. ¿Lo dejo o sigo? Lo que me digáis. Venga, voy eso. Es que, bueno, ya está. Supongo que algún bien os hará. Y la 11ª, que el que está inconsolado procure humillarse y bajarse en cuanto puede. Dice Joan Manuel Serrat, que no es un padre de la Iglesia, pero el hombre canta muy bien, que disculpa la soberbia del que se sabe un hombre enamorado, ¿no? O sea, el que está consolado se le nota. Dice, pero aún así intenta bajarte, si puedes. No es fácil, porque el que está lleno no puede doblarse, es que se le nota en la cara, se le nota ese momento. Pero no te vengas muy arriba, porque tampoco se trata de herir a los que están. Porque tú sabes, cuando tú estás abajo, lo que te hiere, que otros te digan, pues será que no rezas bastante, porque a mí sí me va muy bien. Digo, muy bien. Yo también te quiero. Yo también te quiero. Pues tú no hieras a la gente, no los humilles, porque sabes lo que hay. Al contrario, si ves a la otra persona caída, reza con ella, reza por ella. Pídele al Señor que le alargue, que le dé fuerzas, que le... Tantas y tantas veces vemos a la otra persona y a lo mejor en ese momento no le ayudan los sermones, pero sí le ayuda a que te sientes a rezar por ella. Bueno, luego quedan 3 reglas que nos van a ayudar a entender cómo actúa el enemigo. Estas reglas son de naturaleza distinta. Hasta ahora era que unas cosas me vienen con consolación y las que vienen con consolación las apunto para tener luz, y otras me vienen con desolación y yo entonces aguanto y me mantengo firme. Pero ahora hay 3 modos de actuar del demonio que nos pueden confundir. El primero, que el pobre San Ignacio no sabía lo que escribía porque esto le ha costado la cruz, es que dice que el demonio se hace como mujer. Si, ya a partir de ahora lo que digas puede ser usado en tu contra en un tribunal, pero es muy interesante lo que dice a continuación, si queréis le quitáis esa primera parte. Dice, porque así como es propio cuando riñe con algún varón perder ánimo dando huida cuando el hombre muestra mucho rostro, y por el contrario, si el varón comienza a huir perdiendo ánimo, la ira, venganza y ferocidad de la mujer es muy crecida y tan sin mesura, de la misma manera es propio del enemigo enflaquecerse y perder ánimo dando huida a sus tentaciones cuando la persona que se ejercita en las cosas espirituales pone mucho rostro contra las tentaciones del enemigo. Como lo tenéis, lo podéis leer. Mucho rostro. Al demonio no se le habla con timidez. Sabéis que yo, entre mis ocupaciones, está la de exorcista. El exorcismo es una oración, pero tiene una parte en la que le pide que el exorcista le hable al demonio. Y ahí no se ruega. Te pide que le hables con autoridad. Pues yo os digo, esa autoridad, que es la autoridad del Espíritu Santo, os la concedo yo si es que la necesitáis. Al demonio no se le habla, ¡ay, déjame! ¿Cómo déjame? No lo voy a hacer. Mucho rostro, mucho frente. Me va a pasar. Tú lo que quieres es que te pase. No nos engañemos. El me va a pasar. Esa negociación que tenemos con la tentación es una negociación para sentirnos menos culpables, para poder decir luego que, pero si es no, es no. Y vale para una onza de chocolate, y vale para lo que cada uno pongáis. Porque no vamos a descubrir ahora, ni nos vamos a asustar de nada, ni vamos a descubrir. Si tú dices que no, tiene que ser con firmeza y desde el principio. Como empieces a negociar, estás muerto. Y es bueno que lo sepas. El demonio no es una buena persona. No es nadie con quien se pueda negociar nada. Tiene que ser no. Pero ese no tiene que ser con firmeza.
Segundo, se hace como vano enamorado. ¿Ves tú? Esto no a nadie le asusta, pero es muy simpático. ¿Qué es lo que pretende el vano enamorado? Que tú no se lo cuentes a nadie. Si es una tontería. Si esto, oye, que está venido un poco, está molestado eso que te han dicho, pero esto no tiene... No, pero ya no vas al día siguiente a la reunión, pero ya no es... Oye, pues, que me ha mirado y me ha agradado lo que me ha dicho, ¿está bien? ¿No? ¿Está? ¿No? Pero yo ¿qué le voy a contar esto a mi marido? ¿Qué le importa a mi marido? ¿Qué le importa a mi mujer esto? Eso son cosas normales, ¿no? Pues si son cosas normales, pues igual que habla del trabajo y habla de eso, pues habla de esto. Y si no son normales, porque a lo mejor son normales, pues ya está, pues cuéntalo. Lógicamente, no te va a poner un posi en la frente, pero dice que es bueno que tengas a alguien con quien compartir esto, porque a veces se disuelven al contarla. Yo he venido un poco más justo, estaba hablando con una persona y le notaba en la cara que conforme me lo estaba explicando, no tenía yo que decirle nada, porque al explicármelo se le hacía una luz. ¿No ha pasado nunca? Es que ya le puede decir, mira, no me digas nada, Julio, si ya me he dado cuenta. Pero si no lo cuentas, te come. Entonces lo que va a pretender el enemigo es no lo cuentes, no lo digas. Esto te ha sentado. No, ¿qué vas a decir? Tú sigue para... No, si esto son cosas normales, si esto le pasa a todo el mundo, si esto no sé qué. Y cuando quiere acordar está el gato en la talega. Y entonces, ¿no se lo decís eso a vuestro hijo? Tu hijo mío, cuéntamelo. Esta tarde he estado con una madre, digo, mira, pregúntale a tu hijo por aquí, y aunque no sea nada, pero que cuente, que no lo guarde. No, si no es nada, no, que no lo guarde. Que te lo cuente, que te diga cómo se le ha pasado, cómo no sé qué, que no. ¿No ves que si eso lo guardas, que no va bien? Y ya la última, y con eso termino, la 14ª, se hace como caudillo, para vencer y robar lo que desea. ¿Qué es lo que hace? Pues te va a atacar siempre por el sitio más débil. Pues ya está, todos tenemos sitios débiles. Yo ha comentado que soy el párroco de San Félix. San Félix tiene una puerta al Gran Eje y tiene otra puerta a la plaza de Peñamefeci. Si me entran los ladrones, que me han entrado 3 veces en los 6 años, que se han llevado en la tele del mismo sitio 3 veces. Eso ya es que le entra a uno un desasosiego, una desolación. Bueno, ¿a que no sabéis por qué puerta entran? ¿No van a entrar por el Gran Eje? Que a todas las horas hay alguien. Entran por la de abajo. No quiere decir que vivan abajo, pueden vivir arriba, pero dan la vuelta. Pues el demonio siempre nos ha pasado lo mismo, me confieso, pero siempre de lo mismo, claro que sí. Ahora, imagínate que yo tuviera una cámara de videovigilancia, que se dice eso, ¿no? ¿Dónde la pongo? ¿En el Gran Eje, que queda más bonita? No, ponla en el otro sitio. Lo bueno que tiene es que tú también sabes cuál es tu debilidad. Pon ahí la vigilancia. Tenemos que potenciar nuestras capacidades, fenomenal, pero tendrás que poner la cámara donde es tu debilidad. No viene al caso, pero yo voy conociendo algunas de mis debilidades, pues ahí es donde tengo que... Y es bueno en el camino espiritual averiguarlas, porque si no, no avanza. Porque tú coges y un bidón de 100.000 litros, con un agujero así, tiene bastante para vaciarte. Dice, si esto no es nada, pues no es nada, tú déjalo que salga y verás la fuerza espiritual que tengas, cómo te vas vaciando, te va, es verdad, bueno, si cae a tumbos, pues cae a tumbos, pues ya está, que salga por donde quiera, pero en tiempos de desolación, que te estás vaciando siempre por el mismo sitio, pues venga, pon vigilancia ahí, cuídate. Porque te va a pasar siempre por el mismo sitio. Yo cuando la gente se confiesa y dice, es que yo siempre lo mismo, me da vergüenza, yo pongo un ejemplo, digo, mi madre es diabética. Cuando va al médico, ¿a qué va? Al azúcar. ¿Y a los 6 meses a qué va? Al azúcar. ¿Y al año a qué va?
al azúcar. ¿Se puede romper un brazo? Hombre, Dios no lo quiera, pero le puede pasar. Pero si no le pasa absolutamente nada, tendrá que ir al azúcar. Pues tú igual, tú ve a la revisión de lo tuyo. Y si te han ocurrido más cosas, pero tú lo tuyo no lo dejes. Tú el azúcar no dejes de controlártelo. Bueno, habría más cosas, pero no quiero agotaros más. Muchísimas gracias. Vamos a ver, que esto es un camino y lo que nos ha dado ha sido unas reglas de supervivencia, pero que esto es un camino largo, ¿eh? Lo bueno es que, gracias a Dios, nos hemos juntado aquí un grupo de personas para todo esto, conocerlo. Esto lleva mucho años en la Iglesia, lleva 500 años. Como él dice, nosotros no lo hemos aprendido ni en el seminario. Es así, porque después del concilio la Iglesia se abrió tanto al mundo, se modernizó tanto, que dejamos nuestros tesoros como algo viejo. Como no pasan tantas cosas de la vida, ¿no? Y todo era hacer reuniones, dinámicas de grupo, dialogar todo, de votar, en fin, todo era así. Y hemos perdido estos tesoros, ¿no? Gracias a Dios se están recuperando. Pero bueno, lo importante para nosotros es que haya este auditorio, que no es frecuente, para este tema tan importante, y sobre todo lo más importante es que vosotros podáis empezar todo esto a manejarlo, a utilizarlo y a guiaros con estas reglas y otras muchas más que hay, que está la iniciación, hay más cosas. Pero por lo menos que sepáis que existe todo esto, que no es poco, y que hay mucho más todavía, que esto es el comienzo. O sea, que esto es, aunque no lo creáis, es un poco el AIEU del discernimiento, no es que sea todo lo... Pero bueno, es un conocimiento que, gracias a Dios, pues se os pone en vuestras manos y que además lo podéis comprender y lo podéis también empezar a utilizar. Y ya está, seguimos en camino, ya conocéis otra herramienta más, otras herramientas más, y vamos aplicándolas, y para eso estamos, para explicar, para probar, para equivocarnos, para acertar, en fin, que es un camino. Pero sí creíamos que era importante, lo hicimos esto hace 2 años, creo recordar. Lo hicimos hace 2 años con un grupo de los que estaban, pero creía que era conveniente volver a repetirlo, porque esto es una cosa que cuesta que cale y que es muy importante que las conozcamos, ¿vale? Ahí las lleváis, cualquier duda, ya sabéis, Luis María está en el Gran Eje, en San Félix, podéis eso, yo estoy aquí, y hay muchos libros, vídeos, literatura. También Pedro ha hecho los ejercicios en un momento dado, os decía que, no sé si con su permiso o no, si está por ahí, que Pedro ha hecho los ejercicios que en un momento dado, pues sí, que estas herramientas las tiene porque se entregan en los ejercicios. Entonces, en un momento dado, a lo mejor puede también ayudaros si lo tienes a bien. Muy bien, pues muchas gracias por acudir y por escuchar y por estar hasta última hora tantas personas. Y ánimo, seguimos en camino.